Compartir, espera, rectificamos que esté grabando. Sí, ahí está grabando. Listo. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, como hacer Sí, una introducción de por qué estamos aquí. Nosotros estamos, don Francisco, estamos haciendo una maestría, que es una maestría en docencia mediada con las TIC. Y una de las asignaturas que estamos viendo es didácticas para la paz y la convivencia. Entonces, tenemos esto como una asignación, como una tarea, pero pues tiene un significado mayor para nosotros como colombianos y sabiendo pues la historia que tiene Colombia alrededor del conflicto armado y pues nos contaba nuestro compañero Pipe que usted tiene como bastante experiencia en el asunto, entonces nos interesaría hacerle una serie de preguntas con base en su experiencia para que nos ilustre un poco más sobre el asunto. No sé qué quieren decir los compañeros. Bueno, mi nombre es Oscar Garcés. Soy licenciado en música de la Universidad del Valle de Cali y bueno, estoy cursando esta maestría. Le doy paso a mis compañeros. Bueno, pues mi nombre es Manuel Felipe Ramírez. Soy licenciado en Sociales de la UPTC y también estoy cursando la maestría con el compañero Oscar y el compañero Julián. don Francisco, muy buenas noches. Yo me presento, mi nombre es Julián Cangrejo. Yo soy de la ciudad de Neiva, soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y especialista en docencia universitaria. Mis compañeros pues ya han hecho antesala en esta reunión, comentándole más o menos de qué va la actividad, acerca de unas preguntitas que le vamos a realizar a manera de entrevista. Estamos primero que todo agradecidos con usted por haber sacado el tiempo para reunirse con nosotros, para poder hablarnos un poco acerca de su experiencia en lo que tiene que ver con la temática de la paz, la temática del conflicto armado, que es más o menos lo que vamos a abordar en las preguntitas que tenemos, que más adelante vamos a desarrollar. Entonces, pues de antemano, muchas gracias y pues yo pienso, compañeros, que podríamos arrancar de una vez con las preguntitas. Vale. Ok. Entonces, don Francisco, Sí, buenas noches. No, pues mi nombre es Francisco Eli Ramírez y pues yo soy economista y he sido profesor en una buena parte de la vida. He desempeñado otros asuntos laborales, pero fundamentalmente ha sido docencia universitaria. Trabajé en unos programas a distancia con la Universidad de los Libertadores y tuve la oportunidad de visitar los territorios donde ustedes viven, particularmente en Cali. Estuve con unos grupos de trabajo en Florida, en Jamundí, también en Santander de Quilichao. Estuve en Villa, en Buenaventura, en una época un poco difícil, en el corregimiento número 8, en el Guainía, por allá en esa parte, casi cerca del cañón del Micay, lo mismo que en el Huila, en Neiva, estuve varias veces y viví circunstancias, digamos, también en el Caquetá, estuve dictando clases con grupos de profesores que eran mis alumnos, profesores de primaria y bachillerato, que hacían una especialización en lúdica y recreación, y con esa especialización ascendían de la categoría 12 a la 13 o a la 14. Entonces, yo dictaba un módulo que se llamaba gerencia de proyectos, entonces viajaba a todos esos territorios donde había grupos. Estuve también en el Huila, en La Plata, en Guadalupe, en El Obo. Estuve por los lados del Cauca, en Belalcázar, en INSA. Eh, en fin, estuve también en la costa atlántica, en Antioquia. Entonces tuve la oportunidad de conocer en una época como fue 2008, 2009, 2011, hace 13, 14 años, esos territorios en un momento en que, digamos, fueron unos años muy anteriores, 10 años, 8 años antes de los procesos de paz que vivimos. Entonces, eh, eso me llevó a que tuviera yo la iniciativa aquí en Boyacá cuando inició el proceso de paz, de organizar con otro grupo de ciudadanos de Tunja
el Cabildo Abierto por la Paz. Yo fui el vocero de los Cabildos Abiertos por la Paz aquí en Tunja y a nivel de Boyacá. Entonces tuvimos la oportunidad digamos, participar en esos procesos que llevaron a la firma de los acuerdos y si se quiere estar un poco pendiente ya en los procesos de implementación de los acuerdos. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer a personas que directamente vivieron en la guerra y que iniciaron el proceso de transición hacia vivir ya dentro de la paz. Tuve la oportunidad de estar en el momento de la dejación de armas, en la concentración de las FARC en Filipinas, en el Arauca. Acompañé ese proceso como ciudadano vocero de los cabildos, y que era una institución puramente civil, sin ningún tipo de financiación, sino solamente como voluntarios desde la sociedad civil, que ese ha sido, digamos, el papel que hemos desarrollado como voceros de esos procesos. Entonces, con gusto, espero que compartamos algunas ideas, algunas experiencias y miramos desde la experiencia a ver en qué cosas se puede contribuir al trabajo tan importante que ustedes están haciendo. Muchas gracias, Muchas don gracias, don Francisco. Francisco. Gracias. Nos resulta importante todo lo que nos menciona, con lo que usted empieza a hablar, porque pues de entrada nos habla que tiene muchísima experiencia en, digamos, en el contexto en el cual vamos a abordar las preguntitas. Entonces me gustaría empezar preguntándole, desde lo que tenemos organizado, desde su perspectiva personal, ¿cómo ha sido la experiencia que ha tenido frente al conflicto armado en los procesos de resiliencia y sanación? Pues ese proceso de resiliencia y sanación yo creo que es de las cosas más difíciles que se viven en un proceso de paz porque toca con la transformación y si se quiere integral del ser humano, porque las personas que han sido actores de los procesos eh, de violencia, que lo han sido por muchos motivos, por diferentes orígenes y en diferentes circunstancias. La gente que ingresa a los procesos de guerra a veces están motivados por circunstancias muy individuales, familiares, por algún interés económico, a veces por los afectos que tienen, por el conocimiento, por el parentesco con personas que están en la guerra de una u otra forma, a veces porque encuentran en los grupos armados una manera de esconderse, pero también de refugiarse de procesos de ataque que son en sus territorios, en muchos como mecanismo de protección, en fin. Entonces los procesos de resiliencia, o sea, la capacidad para enfrentar las nuevas circunstancias, se ven frente a retos, a nuevas, digamos, a muchas adversidades, ¿no? Esos retos de transformarse de una persona después de que ha estado 8, 10, 15 años en la guerra, que han sido casi desde los 15, 16 años plenamente militares, viviendo todos los azares de esa guerra en el campo, con las dificultades, con las penurias, con los dolores, en fin, con todo lo que significa ese escenario tan difícil y cruel, eh, pues digamos el cambio para poder sentarse en un territorio y dedicar, voy a cambiar mi vida totalmente, ahora voy a entrar a la sociedad civil, significa desaprender primero que todo y volver a aprender. Es un proceso muy complejo de reeducación, donde prácticamente todos los desarrollos, si se quiere, neuronales, los miedos, las inteligencias que la persona tiene se han desarrollado en un sentido y tener que volver nuevamente a rebobinar el cerebro, desconectar de pronto partes del cerebro,
esos procesos de olvido, esos procesos de dejar atrás todo el pasado que a veces lo atormenta, que no los deja dormir, los recuerdos que se aparecen en cualquier momento, incluso en las noches, esos momentos de dificultades, el haber estado frente a la muerte de los seres queridos, de los amores, de los compañeros, de las compañeras, en fin, todo eso es un proceso bastante duro y, y esa voluntad, primero que todo, de muchos de ellos que allá en las zonas de concentración con las personas que entrevistamos, con mi compañera escribimos un libro que se llamó Rosas de la Guerra, una entrevista con 14 mujeres que habían sido de las FARC, que estaban iniciando este proceso de sanación, este proceso de cambio hacia una nueva circunstancia. Entonces ahí se muestra en ese libro esa dureza de la guerra y también se nota en esas personas la dificultad para asumir, ¿no? Por ejemplo, con los hijos que a veces se habían perdido, recuperar la relación con las familias, personas que estuvieron aisladas de las familias 15 años, 20 años, que perdieron hermanos en la guerra, esposos, padres que fueron asesinados muchas veces y ellos también participaron en procesos de homicidios, pues producto de la guerra, en combates, eh, personas que tienen heridas en el cuerpo, que se notan en la cara, en el cuerpo mismo, en sus enfermedades, en las que han padecido en el monte, en esas circunstancias, y venir en ese proceso de sanación física, porque no es solamente sanación mental, sino de sanación física, recuperar los índices de nutrición, recuperar un poco la estabilidad emocional y lógicamente que muchas veces la sociedad no entiende lo duro que es ese proceso de transformación y cómo darles un ingreso de 1 año, de 2 años, darles un subsidio como se les dio de 1 o de 2 salarios mínimos para que puedan sobrevivir durante un tiempo limitado, parece como muy insuficiente porque el tiempo de sanación y recuperación es un proceso de readaptación y si es un nuevo aprendizaje no se puede hacer en 6 meses ni en 1 año, porque no solamente significa integrarse con la sociedad, aprender a tener otros diálogos, aprender a tener otro escenario, otra comunicación con los vecinos, con las vecinas, unos nuevos escenarios sociales, aprender a conocer cómo funciona el Estado, conocer de nuevo las ciudades, mirar cómo se maneja todo en las ciudades, cómo es la vida laboral. O sea, es un proceso de educación muy grande y en realidad las ayudas del Estado ahí aparecen como insuficientes y en realidad que lo que se le ha dado a ellos es realmente poco frente a lo que se les debería dar para hacer un proceso de recuperación. Bueno, muchas de esas señoras y de esos señores que estuvieron en la guerra se vincularon como, sí, se capacitaron algunos para trabajar en vigilancia y vigilaban a los mismos comandantes, a los mismos compañeros y a los comandantes, ¿no? Que se reincorporaron como parlamentarios o como funcionarios del gobierno en algunas ocasiones. Entonces ellos cumplían labores de vigilancia en sus territorios. Pero, por ejemplo, muy difícil la redactación de personas que quedaron en los mismos territorios donde habían nacido o los territorios donde habían desempeñado su papel como actores armados y quedarse en esos territorios en donde se les adjudicaron unas tierras, recuperaron las que habían perdido o se les dieron tierra en los nuevos territorios para trabajar y la gente empezó a trabajar. Pero desafortunadamente los cambios políticos que hubo alrededor del proceso de paz significaron que esos territorios fueron quedando prácticamente abandonados porque el Estado no los ocupó, digamos, no envió la fuerza pública o las escuelas
o las instituciones del Estado no se movieron en general para haber ocupado esos territorios con servicios sociales, con inversión social, con generación de empleo y con protección. Entonces, desafortunadamente vino otra etapa siguiente que fue el avance del narcotráfico, con todo lo que eso significa, el desarrollo de grupos nuevos que recogieron parte de los que no se vincularon a la paz, o algunos que estuvieron en la paz pero que se arrepintieron de haber entrado porque no tuvieron oportunidades y terminaron de nuevo metidos en la vida armada, que eso pasó en algunos territorios. Entonces, ese abandono del Estado con el cambio de gobierno y haber durado varios años sin haber, digamos, tratado de ocupar esos territorios y no invertirle a esos procesos de paz, pues significó que los territorios fueron ocupados de nuevo por otros grupos armados y mucha de esta gente que, que, que firmó el acuerdo de paz, que entregó las armas y que abrazaron los procesos, prácticamente terminaron siendo víctimas de los nuevos actores armados que llegaron a esos territorios, y eso lo estamos viendo en este momento en muchas zonas del país. Lo vemos en el Cauca, lo vemos en el Valle, lo vemos en el Patía, lo vemos en Nariño, lo vemos en el Catatumbo, en Arauca. Entonces, yo creo que esa resiliencia, pues hay muchísima gente abrazó el proceso de una manera contundente, con una gran voluntad, hicieron un proceso de aprendizaje, estuvieron con disciplina en los cursos, se quedaron en los sitios donde se les dijo, recibieron las tierras, recibieron los créditos, comenzaron a trabajar, formaron panaderías, formaron ganaderías, empezaron a trabajar en agricultura, y muchos de ellos volvieron a la universidad, los que habían estado, y bueno, pero en general estamos ante un proceso en el que recuperar la salud mental, ¿no? La salud mental es un trabajo muy, muy duro, y yo creo que la sanación significa un trabajo integral del Estado, ¿no? No solamente es la sanación con un psicólogo que lo acompañe, que le diga cosas y todo, no, es prácticamente el encontrarse frente a un mundo nuevo donde encuentra muchas oportunidades, o sea, nuevos amores, nueva vida, tener hijos, o sea, organizar una vida civil como cualquier ciudadano. Eso significa un trabajo grande de readaptación, y el acompañamiento del Estado realmente ha sido, pues en muchas ocasiones sí, válido y ha sido importante, pero de conjunto podemos decir que el Estado no ha respondido a la expectativa que se tenía cuando acompañamos los procesos de paz. Y todavía es tiempo de hacerlo. Hay mucha gente que todavía está esperando eso. Ya llevamos cuánto tiempo de los acuerdos, 8 años, ¿no? Estamos esperando que haya una recomposición, haya un proceso de inversión de nuevo, y que a esta gente se le responda. Ahora, el cambio de mentalidad, mucha gente, pues sí, ha cambiado su forma de ver las cosas, se han tratado de adaptar, se han adaptado, pero todavía falta para que realmente se incorporen del todo como parte integral de la sociedad civil. Entonces, don Francisco, podríamos hablar, escuchándolo hablar usted, podríamos entonces decir que hay como dos componentes principales aquí para este proceso de sanación y de resiliencia, y es uno, la voluntad del actor del conflicto para entrar en ese proceso de resiliencia y de sanación, que es muy difícil, pero también hay otro componente muy importante, que son las condiciones materiales que brinda el Estado, que brinda la comunidad, donde ellos empiezan a vivir esa reinserción. Entonces usted habla de algunos a los que les fue muy difícil y retornaron a esa vida, que fueron víctimas de los nuevos actores, y otros que sí lograron entrar a la universidad, lograron formar panaderías. Entonces yo noto allí como esos dos componentes, la voluntad del actor del conflicto y las condiciones materiales que brinda el Estado o la comunidad donde ellos se van a reinsertar. No sé si estoy bien en esa reflexión.
Sí, sí, y quizás un poco más, digamos, el acompañamiento, ¿no? O sea, como es tan diversa la población y tan casi que individualizado en los casos. Entonces, prácticamente lo que se requiere es un proceso de un acompañamiento muy individual, desde el punto de vista de su sanación mental, de su recuperación de salud, eh, de resolverle sus propios problemas con su familia. Muchas fueron madres, se le murieron los hijos, otras tienen los hijos todavía, los habían abandonado, los habían dejado a cargo de terceros, a cargo de los hermanos, de los papás, de los tíos. Entonces volver a recuperar los hijos que habían perdido por estar en el conflicto, las que estaban embarazadas, los señores que tenían hijos, que tenían por allá mujeres en otro lado, entonces el proceso de buscar los hijos, entonces es un proceso muy diverso y muy individual, ¿no? Entonces Sí. eso requiere un gran esfuerzo estatal, es cierto, económico y desde luego psicológico, educativo, a todos los niveles, ¿no? Es volver a formar personas para una sociedad, es un trabajo integral muy completo. Sí, sí, señor. Ok. Ahí el compañero entonces, Felipe, tiene una intervención aquí Ok. sobre la comunidad. Ok, entonces aquí viene una pregunta, que ya algo nos explicó de eso, pero para profundizar, la pregunta sería esta. ¿Cómo percibe a la comunidad que representa frente a la narrativa del conflicto y cuál ha sido el impacto para ellos en su sentido de progreso? Pues yo represento a una comunidad quizás académica y una comunidad de economistas. Yo soy presidente de una asociación de economistas. Yo represento una organización gremial, si se quiere. Y desde el punto de vista de nosotros, digamos, como integrantes de los cabildos abiertos, como profesor y como integrante de un gremio profesional como los economistas, desde ese punto de vista es que yo hago el análisis anterior sobre la base de que el Estado no ha podido ser fiel al cumplimiento de los acuerdos y la expectativa que tenían esta gente no se ha cumplido plenamente, ¿no? Es que cuando uno hablaba con ellos en esos sitios de concentración, uno encontraba, digamos, esa cantidad de dudas que ellos tenían acerca de lo que iba a ser su futuro. O sea, es enfrentarse a una incertidumbre grande frente a las dudas de si el gobierno realmente les iba a cumplir o no. Y había muchas voces que decían que el Estado no les iba a cumplir. Entonces, encontrarse frente a esa expectativa y, y uno vio el esfuerzo, yo vi el esfuerzo de los funcionarios públicos, de toda la sociedad civil, eh, tratando de hacer que el proceso de paz fuera eficiente y que a esta gente se le brindaran las cosas. Había una gran voluntad de paz en la sociedad colombiana y desafortunadamente con los cambios de gobierno no se pudo hacer esa continuidad, se desfinanció una gran parte de las actividades, el Estado no tuvo la visión para haber ocupado esos territorios bien, para haber garantizado todos los servicios y haber tenido estrategias integrales para esta gente les faltó. Entonces, lo que sí se ve desde la sociedad civil, yo podría decir, desde el punto de vista nuestro como organizaciones, pues lo que vemos es eso, eh, una voluntad de muchos actores políticos y sociales y una buena intención de los líderes de la guerrilla y de muchos de los guerrilleros que visitamos y que compartimos con ellos. Había también una gran voluntad de integrarse al proceso, pero desafortunadamente el proceso no fue un fracaso. El proceso de paz no fue un fracaso. Se rehabilitó muchísima gente, se incorporó mucha gente, se salvaron muchos colombianos. En muchos territorios se pudo volver a trabajar. La economía en muchos de los territorios donde ellos habían sido actores armados se recuperó. Se pudo volver a trabajar en muchas zonas. La economía fluyó mejor en muchos territorios colombianos. O sea, el proceso trajo muchos resultados positivos. Desafortunadamente, la expectativa que se tenía del gran acuerdo no se cumplió debido a esos factores históricos
que señalamos, ¿no? Dos, básicamente. Uno, el Estado no haber podido organizar bien esos territorios, y en segundo lugar, el desarrollo, un fenómeno internacional, que es el desarrollo y la concentración en algunos países, especialmente en Colombia, de los grupos narcotraficantes, ¿no? Entonces, pienso que el negocio de la coca, especialmente el desarrollo de los laboratorios y de los grupos que se dedican o se han dedicado a comerciar con el alcaloide, ha generado situaciones nuevas que han hecho retornar la violencia, en algunos casos con mayor crudeza, con mayor crueldad en ocasiones, a lo que se vivía en esa época. Desafortunadamente, pues esa es la situación, pero yo rescato los procesos de paz como algo válido, como algo que habrá que volver a intentar en Colombia de una u otra manera. Desafortunadamente siempre hay muchos sectores que se oponen y seguramente tendrán algún tipo de interés diversos en oponerse a los procesos de paz, pero intereses económicos, políticos de diferente orden, pero de todas maneras yo pienso que sigue siendo válido aportarle a los procesos de paz. No sé si he respondido bien la pregunta. Sí, está bien respondida y acorde con el concepto de paz. Pues en mi opinión yo he visto que la sociedad colombiana como tal, lo que yo he notado es muy rencorosa. O sea, ese tema del perdón es algo complicado. No es fácil como tal porque como sociedad el rencor existe entre nuestros hogares y eso. Eso sería lo que yo concluiría. Sí. Y nos comentaba usted que usted entonces ejerció como vocero del Cabildo para la Paz, que eso fue un trabajo voluntario como miembros de la sociedad civil sin financiación del gobierno. Entonces, la pregunta que le tenemos es sobre esos espacios de diálogo que usted ha generado en la comunidad precisamente para abordar ese tema del conflicto armado. Entonces, si nos quisiera hablar un poquito más en profundidad, ¿qué espacios de diálogos se abrían en ese Cabildo de la Paz? ¿Cómo funcionaba? ¿Se hacían reuniones? ¿Se invitaban personas de la comunidad? ¿De qué manera desarrollaban esos espacios de diálogo alrededor del conflicto? Sí. Pues como había un problema con la representación, porque se llevó a la votación y él no ganó por un porcentaje pequeño, entonces el gobierno tuvo que adoptar un mecanismo que fue el de hacer unos actos legislativos como una emergencia política y hacer los acuerdos a través de una vía eh, legislativa, porque la parte digamos, de la votación no le dio buen resultado. Entonces, iniciamos el proceso de los cabildos como un mecanismo establecido en la ley 1757, creo que es del 2017, 2015, la 2010, la 2757, que establece, que reglamenta los mecanismos de participación. Ahí están establecidos los cabildos abiertos como un mecanismo de participación y que pueden tener un carácter vinculante. Entonces, iniciamos un proceso de recolección de firmas con un grupo de ciudadanos, unas 20 personas aquí de la ciudad de Tunja. Recogimos las 2000 y pico de firmas que se requerían para poder presentar la convocatoria, y el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría pues avalaron el proceso del cabildo. Entonces iniciamos un proceso hacia la realización del cabildo abierto, que es un escenario que se debe hacer según esa ley con el Consejo Municipal. Entonces el Consejo Municipal debe hacer una sesión, que la hicimos, en la cual se lleve a cabo con la comunidad y con los voceros del cabildo
un acto masivo en el que se apruebe una declaratoria, y eso hicimos. Entonces duramos como unos 3 meses haciendo un proceso de reuniones en colegios, en universidades, en algunos barrios de la ciudad, en salones comunales, medios de comunicación, sacamos un periódico, la vocería sacó un periódico, sacamos como unos 4 o 5 ejemplares de un periódico. Entonces, eh, llegamos finalmente a varios escenarios y llegamos al día del cabildo. Fue prácticamente 2 días, un cabildo abierto con un consejo municipal abarrotado, pues hasta la puerta de la alcaldía estaba llena de gente. Vinieron voceros de paz de diferentes organizaciones, voceros de las FARC, de todos los partidos políticos, del gobierno nacional, del gobierno departamental, estuvo el arzobispo de Tunja en ese entonces. Bueno, vinieron de todas las organizaciones y se hizo un proceso como los cabildos abiertos de inscripciones, a ver quiénes más querían intervenir, y hubo cerca de 76 intervenciones de personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros recogimos todas las vocerías de la gente y con base en eso hicimos una declaración. Entonces esa declaración fue aprobada en la sesión siguiente, como dice la norma, por el Consejo Municipal. Entonces el Consejo se volvió a reunir y aprobó la declaración del Cabildo, o sea, se convirtió en una norma municipal. Entonces fue un cabildo prácticamente ejemplificante y creo que este cabildo motivó a que en otras ciudades del país se hicieran cabildos. Creo que fue el único que se hizo legalmente con todas las de la ley, con todo, inclusive con declaración del Consejo Municipal. Pero de todas formas sí fue una motivación importante para que el gobierno nacional y los gobiernos regionales vieran que la sociedad se movilizaba, que había un interés ciudadano. Y en muchas otras partes se hicieron cabildos abiertos. Creo que en Cali también se hicieron cabildos abiertos por la paz, aunque no sacaron la declaratoria, pero también hicieron cabildos. En Neiva también se hicieron. En muchas partes de Colombia se hicieron cabildos, y los cabildos abiertos fueron pues una forma de movilizar a la ciudadanía alrededor de un tema de interés, alrededor de un tema de interés general, ¿no? Esa es como la experiencia que se tuvo en el tema de los cabildos abiertos. Y lógico, a través de los cabildos después estuvimos en varios escenarios nacionales, nos invitaron a varias reuniones de organizaciones nacionales de paz en Bogotá, estuvimos en varios talleres y en varios eventos nacionales apoyando, representante de los cabildos apoyando los procesos de paz. Ok, y cuando usted menciona que hicieron la declaración, ¿en qué consistía específicamente esa declaración, esa declaratoria? Sí, la declaratoria era un llamado a la firma de los acuerdos, Okay. explicando algunas de las razones por las cuales y sugiriendo algunos de los contenidos importantes que debían tener. Y me acuerdo que también se hizo un llamado en ese entonces al Ejército de Liberación Nacional para que avanzara, porque ellos estaban reunidos en Quito en un proceso, y me acuerdo que uno de los líderes del ELN participó en el cabildo por vía virtual desde Quito, desde el Ecuador. Tuvimos también la presencia del ELN, o sea, tuvimos la guerrilla de las FARC, y uno de los líderes del ELN desde el Ecuador también intervino en el cabildo. Don Francisco, esa parte que usted está mencionando, digamos, mucha de la información que usted está dando, pues nos resulta muy interesante en el aspecto de, digamos, las diferentes acciones que se toman, todo desde pues, el marco legal. Usted menciona la ley 1757 del 2015, eh, digamos, toda esa normativa y todas esas acciones populares pues tienen, digamos, de alguna forma una serie de consecuencias que nos gustaría que usted nos mencionara, que es la siguiente pregunta básicamente que queremos abordar en cuanto a lo que respecta a las respuestas o actitudes que usted ha percibido
con respecto a la intervención del Estado o en general las organizaciones sociales en las cuales pues ha tenido presencia en todo el accionar que usted ha mencionado anteriormente. Sí, pues sí, digamos como los cabildos abiertos pues tienen es un mecanismo de participación ciudadana, pero desafortunadamente la ley no le dio a los cabildos, las decisiones de los cabildos no quedaron con un carácter vinculante. O sea que las decisiones del cabildo no obligan a los administradores ni a desarrollar la política que el cabildo les ordene, porque no ordena, sino sencillamente es como una insinuación ciudadana. Y el acuerdo no estableció sino unas pautas generales de trabajo, digamos una orientación política hacia la paz de la ciudad y del territorio, porque no podía tener iniciativa de gasto. La iniciativa de gasto para poderle dar financiación siempre depende de los alcaldes, y desafortunadamente el alcalde de la época no era de un movimiento político que fuera proclive a los acuerdos de paz. Entonces la administración municipal no se preocupó por desarrollar la implementación, y como el cabildo no es vinculante, entonces quedaba prácticamente a criterio de la administración. Y el consejo no puede tampoco tomar iniciativa de gasto, sino siempre todo lo de presupuesto, la iniciativa es del ejecutivo. Entonces ahí, digamos, quedó la declaración como un gran, digamos, un canto a la bandera, como se dice, con mucha publicidad, con medios de comunicación, con una gran incidencia social, a nivel de todo el departamento de Boyacá, y a nivel nacional también tuvo bastante resonancia. O sea, muy importante desde el punto de vista del espacio político que generó en favor de la paz, el espacio de opinión en favor de la paz a ese nivel, y la sensibilidad que creó dentro de la población de Tunja. Yo pienso que una de las ganancias de esos procesos es algo inmaterial, algo que no se ve, que a veces no se mide. Habría que apelar, digamos, de pronto a un estudio utilizando métodos, digamos, de análisis cualitativo, como para valorar la representación social de la población de Tunja en cuanto a la paz, para poder medir si en efecto los temas que allí se desarrollaron quedaron como una huella profunda en la conciencia de la ciudadanía. Yo creo que tuvo un efecto importante a ese nivel, y pues estamos lejos de poder medir eso, pero claro que hoy día se podría hacer porque tenemos las herramientas científicas para poderlo hacer, ¿no? Hay mecanismos de la investigación cualitativa, tiene unas formas para medir, y eso se hace a través del mecanismo de lo que se llama la representación social, ¿no? Las teorías de la representación social, que mide las valoraciones y los conceptos que tiene la población sobre diferentes aspectos, ¿no? Tocaría hacer pero yo creo que sí tuvo una gran incidencia por lo que uno ve, por la forma como la gente se comporta, por la forma como ha habido una transformación política en el espacio de la ciudad en favor de los movimientos de paz. Yo creo que sí, yo creo que tuvimos una incidencia importante. Bueno, pues observamos que han habido cambios sociales. Sí, bueno, pensando en los acuerdos de paz, don Francisco, ¿usted considera que han generado un cambio significativo en el país? Sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, en este momento tenemos un escenario. Por ejemplo, ahí tenemos 16 representantes a la Cámara que vienen en representación de territorios víctimas, donde están la mayoría de las víctimas. De todas maneras son voceros que tienen una participación y un espacio para conseguir el desarrollo de políticas públicas que han logrado sostener algunos de los elementos básicos de los acuerdos de paz. Tenemos la creación del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, que fue una lucha para poder
poderla organizar y poderla consolidar. Y vemos que sí ha habido una incidencia en cuanto a que toda esa verdad que estaba escondida de la guerra de los años 80, 90, 2000, todos esos actores, los autores de las masacres, los autores de muchos homicidios, de diferentes formas del secuestro, bueno, todo lo que, todo ese periodo que es un periodo donde muchísimas cosas se hicieron totalmente por fuera de la ley y afectando gravemente a población en su vida, en sus bienes, ¿no? En su cuerpo, etcétera. Entonces, todo eso, la Justicia Especial para la Paz ha venido poco a poco investigando la creación, por ejemplo, de esta organización de verdad y justicia, ¿no? La gente que está trabajando en la recuperación de memoria, recogiendo testimonios, y el proceso de paz ha ayudado a crear esas organizaciones, ¿no? De paz. Entonces siempre no es fácil para los actores ilegales saber que algún día también lo que ellos hagan ahora, la sociedad está alerta y algún día de alguna manera se va a saber y se van a judicializar de algún mecanismo, de todas maneras va a haber una sanción social y van a tener que huir, van a tener que esconderse, van a tener miedo de que se sepa todo lo que han hecho, etcétera, ¿no? Entonces siempre el hecho de que exista esos procesos de, como la comisión de la verdad, ¿no? Lo que dirigía el padre ¿cómo se llama? Bueno, el padre que dirigía la comisión de la verdad, que investigó, que inventarió todo eso. Bueno, todos esos mecanismos institucionales, de todas maneras, son como un termómetro, pero a la vez como un catalizador de los procesos de la guerra. Entonces ahí hay un mecanismo de enfriamiento de todo lo que es el espíritu guerrerista y es muy útil para la sociedad lo que quedó de los acuerdos de paz. O sea, el hecho de que no haya impunidad total, que hay mucha impunidad, pero no, el hecho de que no sea total la impunidad, el hecho de que muchos actores estén pagando, de que estén investigados, de que tengan miedo, de que sepan que lo que hicieron está mal, de que se estén arrepintiendo, de que estén con lágrimas pidiendo perdón, eso de pedir perdón en público, reunirse con las víctimas y decirles, mire, yo hice esto con su familiar, yo actúo de esta manera, me arrepiento de lo que hice. Eso de que cuenten en dónde están enterrados los cuerpos de las personas que han desaparecido, etcétera, ¿no? O sea, todo eso yo veo que sí ha sido muy útil para la sociedad. Desafortunadamente, pues venimos de una historia colombiana muy pesada en términos de la violencia, de las prácticas violencias. Venimos, pues, de toda la historia colombiana, ¿no? Del siglo XIX y el siglo XX, todo ha sido lleno de escenarios de violencia desde diferentes ángulos. Y la tragedia es que muchos de los escenarios de violencia han sido facilitados o permitidos o a veces perpetrados por las mismas instituciones. Creo que eso es algo que hay que tenerlo claro y que creo que consigamos que por lo menos desde el Estado no se vuelva a desarrollar, a permitir que esos actores armados privados actúen en contra de la sociedad y que haya una ideología de paz en la mayoría del pueblo colombiano. Creo que esa es una ganancia bastante grande. Hoy día dése cuenta que nadie puede hacer campaña ni puede hablar públicamente, por lo menos, y todo en nombre de la guerra. O sea, antes era muy fácil hacerlo o amenazar y no, hoy día de todas maneras el ambiente de paz y la ideología de paz es algo que quedó y yo creo que va a quedar, ojalá que quede para siempre en la mentalidad del pueblo colombiano, independientemente de todos los nubarrones que haya en diferentes territorios ocasionados por los hechos económicos, por el tráfico, por todas esas cosas que sabemos, pero
pero de todas maneras la sociedad tiene que también hacer su propio trabajo de resiliencia, tiene que hacer unos trabajos de limpieza mental y también hacer esos actos de perdón como las víctimas que perdonan en muchas ocasiones a los victimarios, pero para eso se requiere la verdad, se requieren los procesos de reparación y la verdad que es fundamental. Creo que eso de contar la verdad ha sido muy importante. Y para concluir, don Francisco, yo percibo en todo este relato que usted está haciendo acerca de su experiencia, estoy percibiendo allí como más un relato de una paz positiva, que a pesar de que no hay una ausencia total de la violencia, todavía hay ciertas expresiones de violencia, hay mucha acción de la comunidad, hay mucha participación por parte de la sociedad, se está tratando de encontrar una paz sostenible, cooperación social, justicia social. ¿Usted cree que nosotros como colombianos nos estamos dirigiendo hacia esa paz positiva o estamos más bien añorando una paz negativa donde solamente hay ausencia de violencia, pero sin abordar la estructura del conflicto, lo que genera el conflicto? Yo creo que sí, sí hay, digamos, el fenómeno de la violencia física es un fenómeno sin duda y va a persistir otro tiempo, o sea, no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero en la medida en que se le corten las venas, digamos, financieras a todos esos negocios, desde luego que habrá unos momentos duros como ahorita, que los grupos y los actores que están metidos en esos negocios y que utilizan las armas como un mecanismo para poderlas hacer y para poder intimidar y adueñarse de mercados o de territorios, todo eso va a ir pasando, pero finalmente esa paz positiva yo creo que se va a imponer y se va imponiendo. Entonces el lenguaje de paz es algo que yo veo, que lo ve uno en la juventud, lo ve uno en las intenciones de la gente de trabajar, en las intenciones de educarse. Eh, o sea, yo veo cosas muy buenas. La música, mire cómo ha venido cambiando. Vean ustedes, por ejemplo, estudien la música. Por ejemplo, la música del Heredero, que viene de una zona de conflicto, limítrofe entre Santander y Boyacá, allá en Chiscas, para allá. Yo entrevisté ahí unas guerrilleras que eran de esa zona, allá de las paisanas del Heredero, estaban en las zonas de concentración. Y entonces, vea cómo, por ejemplo, esa música norteña, que a veces esos corridos que llevan a veces cosas, digamos, del norte de México y que aquí se meten alrededor de muchos territorios. Esa música que yo escuchaba cuando viajaba allá por las tierras de ustedes, en esos buses, cuando me tocaba ir desde Neiva hasta La Plata, y en La Plata coger un campero para ir en medio de las avalanchas por allá hasta el Nevado del Ruiz, hasta Belalcázar, arriba por el río Símbolo, ahí por Insá, que me tocó ir por allá en ese periodo, y en esos camperos que uno tenía que coger a las 5 de la mañana y escuchar era la música norteña, los corridos, las baladas, o en las canchas de tejo allá en el Valle, en Sevilla, que los compañeros que yo encontré allá, lo mismo, esa música, eso era así. Ahora, por ejemplo, esto de la música en Buenaventura, por lo menos, esas comunidades afrodescendientes son unas comunidades muy valiosas, muy ricas, con una cultura y con una confianza en sí mismos y con una vocación de vida y una cosa espectacular, ¿no? Yo trabajé mucho con ellos allá en esa zona, ¿no? En el Huila hay muchas comunidades, lo mismo que en Buenaventura, en San Vicente del Caguán también estuve, en Puerto Rico, en el Caquetá, en la costa atlántica. También allá encontré otros escenarios. Ya en la costa atlántica estuve en Sahagún, en Montería, en Montelíbano, estuve en Lorica, estuve en San Juan de Urabá, en Arboletes, y estuve también por allá en otras partes del norte de Antioquia, y eso por allá, porque allá estaba era otra cosa, ¿no? Porque ya eran digamos, las organizaciones paramilitares. Era otro cuento allá, porque eso era otro escenario.
y directamente, ¿no? Esa era organización paramilitar y narcotráfico y contrabando, narcotráfico y listo. Y grandes haciendas, campesinos desplazados, arrugados, indígenas desplazados y al que no le gustó, pues no le gustó, pues esto es aquí con los que mandamos, ¿no? Y aquí todo el mundo aporta, esto es así, ¿no? Listo. Entonces era otra cultura, ¿no? Era el reinado digamos, de los grupos paramilitares, toda esa parte de la costa Caribe, ¿no? Digamos de Urabá y Córdoba, esa parte, ¿no? La autodefensa, ¿no? Sabemos que existían allá y que aún existen. Ya un poco más reducidas, pero que aún existen, ¿no? Yo tengo ahí la radiografía del territorio, en unos lados con unos, en otros con otros, pero eso... Sí. Sí. Bueno, don Francisco, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y contarnos un poco de su experiencia, muy interesante, y pues darle las gracias por esa participación suya como actor social en camino hacia esa paz positiva, que por lo que relata ha hecho bastante, y pues personalmente le quiero dar las gracias porque es precisamente eso lo que estamos buscando como nación, ¿no? Como la participación de cada individuo, de la sociedad, las comunidades trabajando hacia esa paz tan anhelada. Bueno, con mucho gusto, Oscar y Julián, un gusto de verdad y gracias por haberme escuchado, por haberme tenido en cuenta. Y Felipe, muchas gracias de verdad por haber propuesto esta entrevista que me llena de mucha satisfacción. Allá conocí en una buceta entre Cali y Buenaventura a un señor de apellido Garcés también. Caramba, puede ser familia. Un poeta, Meregildo Garcés Ramos se llamaba. Meregildo. Es un poeta afrodescendiente, allá de la zona de... Sí. No, entonces tiene que ser familia. Sí. Bueno. Interesante anécdota, sí. Sí. Don Francisco, agradecerle de verdad por su tiempo, todas esas historias, esas anécdotas que nos cuenta, pues para mí desde lo personal me generan bastante inquietud y más ganas de seguir como informándome al respecto, porque pues como le dije antes, yo soy de Neiva, pero yo he sido profe rural pues prácticamente toda mi vida, pues toda mi vida laboral, y yo trabajo en el municipio de Acevedo. ¿En el pueblo de Neiva? ¿Está en la ciudad de Neiva? No, yo trabajo en el sur del Huila, en Acevedo. Yo estuve en Guadalupe. Cerca, de hecho, estamos como a 45 minutos. Sí. Y por acá, pues la presencia de todos esos actores que usted mencionaba es constante. Entonces, todas esas historias, todos esos rezagos siguen presentes y digamos desde mi área, que es la literatura, pues jugamos todo con ese tema de la resiliencia, digamos, narrativas constantes al respecto del contexto, historias, cuentos con los chicos, que ellos tienen mucho conocimiento de este aspecto, pues específicamente digamos, con cultivos y demás, y entonces pues llegan a dejar productos que son muy interesantes para publicar, para poder seguir hablando de ese tema, que pues de alguna forma organizaciones como la JEP hacen un trabajo muy interesante, nosotros lo replicamos y pues me genera mucha inquietud lo que mencionaba con lo de la música. Yo me monto en colectivos todo el tiempo y no me había fijado en ese tipo de narrativas musicales que tienen mucho que ver, tienen mucho impacto. Entonces, pues deja como esa estela interesante en el ejercicio que realizamos, agradecerle enormemente y pues qué bonito compartir experiencias de esta manera. Muchas gracias. Bueno, Julián, a ustedes muchas gracias. Oscar, un gusto haber estado con ustedes. Listo, De Francisco. verdad. Un gusto Bueno, compartir. Felipe, nos Gracias. vemos entonces. Hasta luego. Bueno, Listo. Hasta bueno y luego. Hasta luego. felicitaciones Que entonces. estén bien. Buenas Bueno, noches. Muchas gracias. todos, bueno. Chao. Chao.